Hola, mi nombre es Jesús Ortiz y en este póster yo voy a explicar lo que son los marcos teórico, conceptual y legal del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, enfocado en la industria agrícola, donde la idea es mostrar que cómo este acuerdo ha impactado en las exportaciones colombianas y qué fundamentos lo respaldan. Desde el marco teórico, tenemos que el acuerdo se enmarca en una teoría de la integración económica, específicamente en la zona de libre comercio. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que busca eliminar las barreras arancelarias sin llegar a una unión aduanera. Desde la ventaja comparativa, Colombia se ha fortalecido en sectores agrícolas, como lo son el café, las flores y el banano, mientras que la Unión Europea se ha impulsado con productos industriales y tecnológicos. Además, la teoría de la interdependencia económica nos ha ayudado a entender cómo la apertura de los mercados genera beneficios mutuos y una mayor estabilidad en las relaciones bilaterales. Desde el marco conceptual, encontramos que el tratado ha generado un acuerdo de libre comercio de carácter multipartes, ya que este involucra no solamente a la Unión Europea y Colombia, sino que también eh, involucra a Perú y a Ecuador. Este se clasifica como una zona libre de comercio y se caracteriza por la eliminación progresiva de aranceles, donde las reglas de origen claras, disposiciones sobre la propiedad intelectual y medidas sanitarias y fitosanitarias. También incluye mecanismos de cooperación y resolución de controversias y garantiza un acceso preferencial al mercado europeo para productos agrícolas colombianos, fortaleciendo así su competitividad internacional. Y desde el marco legal, este acuerdo está respaldado por la normatividad internacional y una legislación vigente en el comercio exterior de Colombia, además de los compromisos adquiridos en la Organización Mundial del Comercio o OMC. Las partes dispositivas abarcan comercios de bienes, servicios, inversión, propiedad intelectual y solución de controversias. Las negociaciones de este acuerdo se realizaron entre el 2017 y el 2010, donde el acuerdo del tratado fue suscrito el 26 de junio del 2012 en Bruselas y entró en vigor el 11 de agosto del 2013 para Colombia y Perú, y en el 2014 se incorporó en Ecuador. En el ámbito nacional, se articula que con la Ley del Comercio Exterior y los decretos que implementan la desgravación arancelaria y las normas de origen. Eh, para finalizar, quiero mencionar que este acuerdo ha permitido que Colombia pudiera fortalecer su sector agrícola, diversificar sus exportaciones y consolidar su integración económica con la Unión Europea. Productos como lo son las flores, el café, el banano y el aguacate han logrado un mayor acceso al mercado europeo y han generado grandes beneficios a la economía y al empleo rural aquí en Colombia. Hola, yo soy Camila Hurtado y les voy a explicar el proceso y la importancia del acuerdo comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador, especialmente para el sector agrícola colombiano. Primero, es importante entender que este acuerdo no apareció de un momento a otro, sino que fue el resultado de varios años de negociaciones y cooperación entre los países involucrados. Entonces, desde la década de los 90 ya existían relaciones comerciales entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, pero fue a partir de los años 2000 cuando se empezó a fortalecer la idea de un acuerdo más amplio y formal. Por otra parte, en el año 2006 comenzaron oficialmente las propuestas para negociar un tratado comercial y en el 2007 iniciaron las negociaciones entre la Unión Europea y los países andinos. Después de varias rondas de discusión sobre temas agrícolas, industriales y de servicios, las negociaciones finalizaron en el año 2010. Posteriormente, el acuerdo empezó a entrar en vigor gradualmente. Es decir, en 2012 comenzó a aplicarse para Colombia y Perú, mientras que Ecuador se incorporó más adelante en 2017. Desde entonces, el acuerdo ha permitido un crecimiento importante de las exportaciones agrícolas colombianas hacia Europa. Uno de los principales cambios fue la reducción progresiva de aranceles. Esto significa que muchos productos colombianos pudieron ingresar al mercado europeo pagando menos impuestos o incluso sin pagar aranceles. Gracias a eso, productos como el café, las flores, el banano, el aguacate Hass y algunas frutas exóticas lograron tener más oportunidades de venta en Europa. Además, el acuerdo también organizó la eliminación de aranceles mediante diferentes listas o categorías. Algunos productos tuvieron desgravación inmediata, es decir,
quedaron libres de arancel desde el inicio. Otros productos más sensibles tuvieron plazos de 5, 7, 10 o hasta 17 años para reducir gradualmente esos impuestos y así permitir una adaptación de los mercados. Lo anterior fue importante porque ayudó a proteger ciertos sectores mientras se ajustaban a la competencia internacional. Además, permitió que tanto Colombia como la Unión Europea establecieran reglas más claras para el comercio y la inversión. En términos generales, este acuerdo fortaleció la relación económica entre Colombia y Europa y también impulsó el crecimiento de las exportaciones agrícolas y abrió nuevas oportunidades para productores y empresas colombianas. Aunque hoy en día todavía existen desafíos, el balance ha sido positivo porque ha permitido una mayor integración comercial y un acceso más competitivo a mercados internacionales. Buenos días, mi nombre es Paula Muñoz y voy a empezar hablándoles por el planteamiento del problema. Antes del acuerdo, Colombia accedía al mercado europeo mediante el sistema generalizado de preferencias, que no otorgaba unas garantías permanentes. Sin embargo, empezaba a generar una relación de confianza entre Colombia y la Unión Europea. Luego, para 2007, iniciaron negociaciones formales para el acuerdo de asociación con 3 pilares. Se explica en diferentes ocasiones, que es el diálogo político, la cooperación y el comercio. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para 2006, la Unión Europea era el segundo socio comercial de la CAN, después de Estados Unidos, recibiendo allí el 15% de sus exportaciones. Esto, por supuesto, promueve la realización de un acuerdo que, como les venía comentando, se negocia el 17 de julio de 2007 en Bruselas. Después de diferentes negociaciones, logran que se dé y se realiza la firma del acuerdo. Hay que tener en cuenta que las mayores exportaciones de Colombia hacia la Unión Europea se dieron entre 2011 y 2014, que justamente coincide con la firma de este acuerdo. El pico histórico entre Colombia y la Unión Europea fue en 2022, con 8.022 millones de dólares, impulsado por los altos precios del carbón tras la guerra de Rusia y Ucrania. Finalmente, el cierre de 2024 fue de 5.17 millones de dólares, que presentó una caída esperada tras, obviamente, el pico atípico del 2022. También, como dato, Alemania es el segundo destino exportador con un alrededor de 6.8 millones de dólares en 2023. En febrero, las exportaciones agroindustriales alcanzaron cerca de 962 millones de dólares, que es más del 12,5% comparado con el año anterior. En esta estadística, los productos estrella son el banano, con un aumento del 79,2%, flores con un aumento del 13,2% y el aguacate con un aumento del 81,5%. Quiero resaltar que entre la investigación encontramos que anteriormente lo que más exportaba hacia la Unión Europea eran los productos relacionados con el sector minero energético, que ha tenido una caída en la exportación y obviamente la importación de ellos hasta desde Colombia hacia la Unión Europea, obviamente por los cambios que el mundo está teniendo, intentando transicionar a la energía limpia, y en Colombia específicamente por todo el proyecto del gobierno Petro, que ha generado una caída del 10,3%, que ha sido la más profunda desde 2006, excluyendo la pandemia. Como indiqué allí, creo que es un precio a pagar, pero que, reiterando lo que se evidencia en el póster, podrá no percibirse si logramos explotar y comercializar los demás sectores, como el turismo, la tecnología, energías renovables y, por supuesto, el sector agroindustrial, del cual tenemos demasiada variedad. Esto se soporta, o por lo menos yo lo soporto, en que las actividades económicas distintas del sector minero energético absorbieron el 76% del total de la IED, que es la inversión extranjera directa, que repuntó con fuerza en 2022, alcanzando el 5% del PIB, que es uno de los niveles más altos del presente siglo. Ahora, como objetivos, se establecieron los siguientes. El objetivo general es analizar el impacto del acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea en las exportaciones colombianas durante el periodo de 2013 a 2024.
Este acuerdo se eligió por, primero, el caso de éxito que tuvo inicialmente y segundo, porque consideramos que es un acuerdo muy macro que, por supuesto, reúne alianzas con diferentes países, entonces nos pareció muy enriquecedor. En objetivos específicos, el primero fue identificar los beneficios con la industria agrícola en Colombia con base en el acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea firmado en Bélgica el 26 de junio de 2012. Esto también fue impulsado porque cuando verificamos los productos o servicios que más eran transaccionados, por así decirlo, en este acuerdo encontramos que la industria agrícola aportaba gran parte de estas exportaciones. El segundo objetivo planteado fue describir y analizar los factores internos y externos que han influido en las exportaciones colombianas hacia la Unión Europea en los últimos años. Lo que impulsó a este objetivo fue la idea de reconocer todas esas influencias que hay tanto dentro como fuera de los países o de los acuerdos que pueden generar cambios, modificaciones, que pueden generar cualquier tipo de dificultad o incluso facilitar el comercio entre países con el fin de entender no solamente todo lo que está expuesto en un acuerdo con X país, sino un acuerdo de cualquier tipo que su fin sea comercializar tanto bienes como servicios o incluso hasta estrategias, alianzas políticas. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó una metodología cualitativa de tipo documental y descriptivo. El objetivo principal fue analizar el acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, así como evaluar sus efectos en la industria agrícola colombiana durante el periodo 2013 a 2024. La información fue recopilada a partir de fuentes descritas en el mismo archivo, como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el DANE, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea y todos los documentos normativos del mismo acuerdo comercial. Posteriormente, toda la información se organizó en una matriz de análisis compuesta por 4 categorías principales, lo que sería la evolución de las exportaciones agrícolas, la cronología del acuerdo, la desgravación arancelaria y las condiciones de acceso preferencial al mercado europeo. A partir de esta sistematización se realizó un análisis descriptivo y comparativo que permitió identificar lo que serían tanto beneficios como los retos y las oportunidades que enfrenta el sector agrícola colombiano frente al aprovechamiento del acuerdo. En cuanto a las reglas de origen, estas son fundamentales porque determinan qué productos pueden acceder a las preferencias arancelarias establecidas en el acuerdo. Según el anexo 2, se consideran originarios aquellos productos totalmente obtenidos en el territorio colombiano, como el café, las flores, las frutas y otros bienes agrícolas cosechados en el país. Esto beneficia significativamente a Colombia, ya que gran parte de su oferta agroexportadora puede ingresar al mercado europeo con trato preferencial, siempre y cuando se demuestre correctamente su origen mediante certificaciones y controles aduaneros. Además, este acuerdo incluye mecanismos como la acumulación de origen entre países andinos, signatarios y procesos de verificación aduanera. Sin embargo, el verdadero aprovechamiento del acuerdo no depende solamente de la reducción de aranceles, sino también del cumplimiento de lo que serían las medidas sanitarias, las fitosanitarias y los requisitos técnicos exigidos por la Unión Europea. Para las gráficas y figuras específicamente quise mostrar dos. Para contrarrestar esa caída que notamos en la anterior gráfica, en la del planteamiento del problema, porque esta gráfica inicial únicamente nos está mostrando productos agropecuarios, alimentos y bebidas, que como indica allí, siguieron creciendo hasta o durante agosto de 2025. Esto evidencia un acuerdo sano, estable y que tiene un futuro prometedor. Sin embargo, como me gusta ser realista, la segunda gráfica habla del déficit comercial entre Colombia y la Unión Europea, donde Colombia es quien está en el déficit, ¿no? No es lo que uno espera encontrarse cuando verifica los datos de un
acuerdo. Finalmente lo que uno espera es que un acuerdo beneficie a su país, a su nación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los acuerdos, aunque su inicial como objetivo sea la comercialización de servicios o de productos, también trae consigo otros beneficios que no son tan tangibles. En este caso, creo que ese también es una de las razones del por qué tenemos el déficit. Seguramente hay otro contraste en que Colombia sí se beneficia, como decía anteriormente, o como hemos dicho en diferentes momentos, ocasiones de este póster, también las alianzas, las estrategias políticas con otros países, poder acercarme a ellos, tener mayor acceso a ellos. Creo que este puede ser el caso. Sin embargo, no estamos tan mal. Lo que evidencia este déficit es que Colombia no ha logrado transformar su estructura productiva. Como ya digo, el acuerdo abrió puertas, pero el país sigue exportando lo mismo de siempre, recursos naturales sin procesar. Con esto no quiero ser una idealista y creer que Colombia se puede industrializar de inicio a fin, desde el norte hasta el sur, pero sí creo que deberíamos tener algún tipo de inversión en la industria para poder ofrecer otro tipo de productos y no solamente materia prima. Ahora voy a hablar sobre los principales beneficios y retos que ha traído el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia para el sector agrícola. Uno de los mayores beneficios del acuerdo ha sido el acceso preferencial al mercado europeo. Gracias a la reducción de aranceles, muchos productos agrícolas colombianos pueden venderse en Europa en mejores condiciones y con precios más competitivos. Esto ha favorecido especialmente a sectores como el de las flores, el café, el banano, el cacao, el aguacate y las frutas exóticas. Además del aumento en las exportaciones, el acuerdo también ha ayudado a modernizar algunos procesos productivos en Colombia. Muchos productores han tenido que mejorar la calidad de sus productos, implementar mejores prácticas agrícolas y cumplir estándares internacionales más exigentes. Aunque esto representa un esfuerzo, también ha permitido que el sector agrícola colombiano sea más competitivo y reconocido a nivel internacional. Otro aspecto positivo es la generación de empleo y el impulso a la economía rural. El crecimiento de las exportaciones ha beneficiado a muchas regiones agrícolas del país, creando así nuevas oportunidades para trabajadores y pequeños productores. Igualmente, el acuerdo ha traído inversión extranjera y ha fortalecido las relaciones comerciales con Europa. Sin embargo, el acuerdo también ha generado varios retos importantes. Uno de los principales es el cumplimiento de las normas fitosanitarias y ambientales exigidas por la Unión Europea. Europa tiene controles muy estrictos sobre la calidad, uso de químicos, sostenibilidad y trazabilidad de los productos. Para muchos pequeños productores colombianos, cumplir con estas condiciones puede ser costoso y difícil a largo tiempo. También existe una fuerte competencia con productos agrícolas europeos, especialmente para algunos sectores que no cuentan con suficiente tecnología o apoyo económico. Esto obliga a los productores colombianos a innovar constantemente y mejorar su productividad para mantenerse en el mercado. Otro desafío importante está relacionado con la logística y el transporte. Es decir, exportar hacia Europa requiere procesos complejos, altos costos de envío y una infraestructura eficiente. Además, el sector agrícola depende mucho de los precios internacionales que pueden variar constantemente y afectar de esta manera las ganancias de los productores. A pesar de estos retos, el acuerdo sigue siendo una herramienta importante para el desarrollo del agrocolombiano. Ha permitido ampliar la presencia de Colombia en mercados internacionales y ha generado oportunidades de crecimiento económico. El verdadero desafío ahora es lograr que más pequeños y medianos productores de nuestro país puedan, de los países latinoamericanos, puedan aprovechar los beneficios del acuerdo y competir en igualdad de condiciones en el mercado.